Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, la palabra de Dios dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Revelación. La palabra revelación significa hacer visible las cosas. El libro de Apocalipsis tiene verdades que han sido encubiertas, pero que en estos tiempos han sido revelados. Tiene verdades que la iglesia tiene que conocer. Son verdades eternas que nos han sido reveladas. El libro de Apocalipsis no es un libro misterioso, menos oculto. Si seguimos las reglas de interpretación correcta, podremos descubrir muchas revelaciones, muchas verdades. Revela detalles concernientes a la segunda venida de Cristo, eventos que deben suceder pronto. También muestra la historia de la iglesia en la tierra y sus juicios, el peligro del pecado en la iglesia, e instruye sobre la necesidad de santidad, la condición de la iglesia en el cielo, la gloria y majestad de Dios, la adoración reverente que constantemente se rinde ante su trono, que pasará antes de su segunda venida, el señorío del anticristo en la tierra. Revela la organización política final del mundo, la carrera de un ser malvado que aparecerá en los últimos tiempos, llamado el anticristo, y la batalla culminante llamada Armagedón, con la destrucción de los reinos del mundo. Además revela la victoria definitiva de Jesucristo sobre toda oposición humana y demoníaca. Describe la derrota definitiva de Satanás y el pecado, la instauración del reino milenial de Jesucristo en la tierra, que durará 1000 años. También revela el juicio final, la destrucción de la muerte, revela una tierra nueva, un cielo nuevo, la condición eterna de los malvados, describe el tormento eterno en el infierno y la condición eterna de los justos, gozo eterno en el cielo. Revela el gozo eterno de los nuevos cielos y la nueva tierra. Pero sobre todo, este libro maravilloso del Apocalipsis revela la majestad y la gloria del Señor Jesucristo y detalles relacionados con su segunda venida. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, dice la palabra de Dios, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Si bien este libro es la revelación de Jesucristo, como dice en Apocalipsis 22:16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias, es también la revelación acerca de Él en su segunda venida, como fue escrito por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 7, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Jesús revela lo que Dios le dio por medio de un ángel al apóstol Juan. La revelación de Jesús, pero también es la revelación acerca de Él en su segunda venida. Los evangelios hablan de Jesucristo, pero lo presentan en su primera venida en humildad,
El Apocalipsis lo presenta en su segunda venida, ya no en humildad, sino en exaltación. Cuando dice el capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, Dios Padre es el que da origen a la revelación y el Hijo es el agente directo que da a conocer la revelación. Eso dice en el libro de Mateo capítulo 11 versículo 27. Todas las cosas, dijo el Señor, me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, en este sentido, Dios da una revelación acerca del tiempo futuro, de las cosas que son, las cosas que eran y las cosas que van a suceder en el futuro, las cosas que han pasado, las cosas que estaban pasando y las cosas que pasarán. Dios es al final quien da origen a la revelación y el Hijo es el agente directo que da a conocer esta revelación. ¿Acaso Jesucristo necesitaba revelación? ¿Acaso Jesucristo no conocía todas las cosas que iban a suceder? El libro de Marcos capítulo 13 versículo 32, cuando Jesús estaba en su condición de ser humano, dice la palabra de Dios, acerca de los tiempos del fin. El Señor dijo, así dice su palabra, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Cómo podríamos interpretar este versículo del libro de Marcos? Cuando Jesucristo era hombre, también tenía limitaciones de hombre. Es por eso que cuando resucitó, ascendió a los cielos a su gloria anterior, entonces el Padre quitó al Hijo las limitaciones temporales, revelándole todos los misterios divinos, y Cristo nuevamente recuperó sus poderes. Pero la palabra de Dios también dice así en el libro de Hebreos capítulo 1 versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, lo que vemos aquí en el libro de Apocalipsis es la revelación misma de Dios Padre que dio a su Hijo, como dice el versículo 1 del capítulo 1, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Es una revelación de Dios a su pueblo. Dios quiere que conozcamos qué sucederán en los últimos tiempos. Jesucristo mismo es quien revela tanto los planes y propósitos de Dios como del mismo Dios. Eso dice el libro de Juan, capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra de Dios en este capítulo, en este libro de Juan 1, 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él, o sea Jesucristo, le ha dado a conocer, nos ha dado a conocer a Dios Padre. Sigue diciendo el libro de Apocalipsis la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. El Padre, en su infinita misericordia, ha concedido a un grupo especial de personas el privilegio de comprender las verdades halladas en este libro. Es tal vez por ese motivo que muchas personas que no son creyentes de Jesucristo
No son personas que han nacido de nuevo, personas que han tenido una experiencia personal con Jesús. Es tal vez el motivo por el cual no entienden. Pero los siervos comprenden y comprenderán estas verdades que han sido reveladas, porque dice la palabra de Dios, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Juan los describe como siervos. Siervos literalmente significa esclavos. Es un tipo de esclavos que sirve por amor y devoción a su amo. Este concepto de esclavos que sirven por amor y devoción a su amo podemos encontrar en el libro de Éxodo capítulo 21, versículo 5, donde dice la palabra de Dios: y si el siervo o esclavo dijere, yo amo a mi Señor, a mi mujer, a mis hijos, no saldré libre. El versículo 6 dice, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Acá vemos una clase de servidumbre donde el esclavo le dice, no saldré libre. Entonces el amo dice que será, y este esclavo será su siervo para siempre. Este tipo de esclavo o siervo se relaciona con los creyentes que en el momento que han decidido, por la gracia de Dios, servirle a Él, son sus siervos para siempre. Entonces, en la revelación de Jesucristo que Dios le dio, lo manifestó el Señor a sus siervos. Siervos son aquellos creyentes que han rendido su vida a su amo y Señor, en este caso Jesucristo. Sigue diciendo la palabra de Dios, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. El énfasis del libro de Apocalipsis es en los acontecimientos futuros. Si bien los evangelios tienen referencias del futuro, pero se centran principalmente en la vida y el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, el libro de Hechos narra la historia de la iglesia desde sus inicios, desde el día de Pentecostés hasta el encarcelamiento en Roma del apóstol Pablo. Las epístolas que el apóstol Pablo escribió, como los evangelios, contienen vistazos acerca del futuro. Sin embargo, su énfasis primordial es explicar el significado de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo y aplicarlo a la vida de la iglesia en el presente. Es así que los libros del Nuevo Testamento son sobre el pasado y sobre el presente. Y este libro tan maravilloso al cual vamos a empezar a estudiar, el libro de Apocalipsis, también tiene información acerca del pasado, y eso se encuentra en el capítulo 1. También habla acerca del presente, habla de las 7 iglesias, eso podemos verlo en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Aunque fueron iglesias reales e históricas de los tiempos de Juan, se presentan los tipos de iglesias que se han hallado durante toda la era de la iglesia. Pero principalmente el libro de Apocalipsis se centra en el futuro, y eso lo vamos a encontrar desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22. El futuro. Muchos se obsesionan por conocer el futuro, y muchas de las personas incrédulas, inclusive podríamos decir muchos creyentes faltos de entendimiento, recurren a métodos humanos como las cartas de tarot, la lectura de manos, la lectura de la hoja de coca en nuestro medio,
recurren otros a horóscopos, a la ciencia ficción, incluso otros recurren a mediums, personas quienes consultan a los muertos. Pero el Señor, acerca de consultar a los muertos, en el libro de Isaías, capítulo 8, versículo 19, dice, al finalizar este versículo, ¿acaso no deberá el pueblo pedirle a Dios que le guíe? ¿Acaso ese pueblo no deberá consultar al Dios vivo para que nos muestre las cosas que deben suceder? Sigue preguntándose este versículo, ¿deberían los vivos buscar orientación de los muertos? Dios es un Dios de vivos. Dios no es un Dios de muertos. Es así que todas las cosas que deben suceder están descritas en este maravilloso libro del Apocalipsis. Y ha sido manifestado a sus siervos, aquellos que realmente aman a su Señor, amarán la palabra de Dios, amarán las cosas que Dios manda a que nosotros conozcamos. Entonces amarán el estudio de este precioso libro de Apocalipsis. Entonces, todos estos intentos por conocer el futuro son vanos. Son vanos porque es sabiduría humana. Incluso hay muchos que son charlatanes. Según la palabra de Dios, solo hay uno que conoce el futuro. Isaías 44, capítulo 44, versículo 7 dice así la palabra de Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo, dice el Señor. ¿Quién proclamará lo venidero como lo hice desde el principio? Dice el Señor. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Esa es la orden, el mandato que Dios nos da, en que nosotros debemos de anunciar lo que viene y lo que está por venir. ¿Qué es lo que habremos de anunciar? ¿Sueños donde Dios nos hable las cosas que vendrán? Podría ser, pero lo correcto es recurrir a este precioso libro del Apocalipsis, porque ahí se narran las cosas que deben suceder pronto. Y nuestra misión como cristianos es la de anunciar a este mundo que no quiere estudiar, que no quiere arrepentirse de su pecado. Este mundo es perecedero, este mundo se acaba. Eso lo sabemos porque así dice la palabra de Dios. Cielos y tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá para siempre. El libro de Isaías, en el capítulo 46, versículo 9, acerca de que solo Dios conoce el futuro, dice también la palabra de Dios. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Isaías 46:10, el siguiente versículo dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. En estos versículos hemos visto que Dios es el único que conoce el futuro. Por medio de este libro del Apocalipsis, que son verdades reveladas, Dios dio a conocer de hechos futuros que acontecerán y lo reveló por medio de su Hijo. Sigue diciendo este precioso libro, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder
pronto. Pronto en el contexto no significa velocidad con la que Cristo se moverá o volverá, sino proximidad, inminencia. Eso quiere decir que estos acontecimientos futuros sí o sí tienen que suceder. Sí o sí sucederá su segunda venida. No significa tiempos, fechas, sino inminencia. Esto debería motivar a los creyentes a vivir en santidad, porque la venida del Señor sí o sí sucederá. El Señor dijo en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 7, dice así la palabra de Dios, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Mateo 24:42, sino que los creyentes deben velar, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Nos exhorta a no estar esperando o sacar una fecha dentro del calendario en relación a su venida. Estos versículos nos exhortan a que la segunda venida, el retorno de Jesucristo a este mundo, sí o sí sucederá. La inminencia de que sí o sí vendrá. Gloria a Dios. Sigue diciendo en este libro de Apocalipsis, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. El versículo 2 dice: Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. A lo largo de su evangelio, Juan nunca se refirió a él mismo, pero en este libro de Apocalipsis, Juan en muchas partes menciona la frase yo, Juan. Apocalipsis 1:9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 22:8 dice así la palabra de Dios: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Juan es el autor de este precioso libro. El autor, ¿quién? En el sentido de que fue él quien recibió el testimonio por medio de un ángel, el testimonio de Jesucristo que Dios le dio. Y Juan fue el que escribió este precioso libro. Juan también dio testimonio de Jesucristo de su primera venida. En el libro de Juan, capítulo 19, versículo 35, dice así la palabra de Dios: y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. En 1 de Juan 4:14 dice también la palabra de Dios. Juan dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo, refiriéndose a su primera venida. Ahora, en este libro precioso del libro de Apocalipsis, da testimonio de su segunda venida. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 sigue diciendo: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Acá encontramos la palabra bienaventurado, que significa feliz la persona que lee y oye estas palabras. El libro de Apocalipsis inicia y termina con bendiciones. En este caso, en este versículo 3, inicia con esta bendición de felicidad eterna que tendrá aquel que lee, oye
y guarda las cosas escritas en ella. Pero también al final, casi al final del libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, versículo 14, dice: felices, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Además, este libro, como ningún otro libro, tiene otras bienaventuranzas. Apocalipsis 14:13 dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Apocalipsis 16:15 dice: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Apocalipsis 20:6 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Gloria al Señor. Apocalipsis 22:7 dice: he aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Felices son, bienaventurados son, bienaventurado es el que lee y los que oyen. Aquí podemos encontrar que cuando se refiere al que lee, se lo menciona como singular, el que lee. Y los que oyen es plural. Entonces acá vemos una práctica común de la iglesia primitiva, donde uno lee, el que lee, y los demás oyen. Y los que oyen, dice así el capítulo 1 del versículo 3, bienaventurado el que enseña y los que reciben la enseñanza. Podríamos parafrasear o cambiar las palabras. Primera de Timoteo 4:13 nos muestra esta práctica donde uno era el que leía y los demás oían. Dice así la palabra de Dios en Primera de Timoteo 4, versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Refiriéndose esto a Timoteo, Pablo le estaba exhortando a que él debería leer, exhortar y enseñar. Y los demás, los que componían la iglesia, eran los que oían. Sigue diciendo la palabra de Dios: bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Aquí encontramos la palabra tiempo. Hay dos traducciones de tiempo. Hay dos palabras griegas que se utilizan para referirse al tiempo. La primera es la palabra griega cronos, que se refiere al tiempo de un reloj o calendario. Y la segunda palabra griega para referirse a tiempo es kairos, que se refiere a estaciones, épocas o eras. En este versículo la palabra tiempo viene del griego kairos, que significa que el tiempo es inminente, sí o sí tiene que ocurrir. Así como las estaciones del año sí o sí tienen que venir, tienen que ocurrir, la primavera sí o sí durante el año tiene que suceder. De esa misma manera, el tiempo está cerca. El tiempo del retorno del Señor Jesucristo a este mundo sí o sí sucederá. No se refiere a una fecha dentro del calendario, sino se refiere al tiempo inminente, al suceso, el acontecimiento que describe la segunda venida, sí o sí tiene que suceder. Todos los hechos se relacionan con la segunda venida del Señor Jesucristo. Y estos hechos acerca de su segunda venida del Señor Jesucristo también se mencionan en muchos otros versículos.
En este caso, el versículo 3 del capítulo 1 dice, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11 dice, he aquí yo vengo pronto, refiriéndose al Señor. Apocalipsis 22, 6 dice, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Versículo 7, he aquí vengo pronto. Apocalipsis 22, 10 dice la palabra de Dios, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 22, 12 dice la palabra de Dios, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. Apocalipsis 22, 20 dice la palabra de Dios, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Entonces, en todos estos versículos podemos encontrar de la inminencia de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Además, esa es la orden que la iglesia recibió del Señor. En el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 35, dijo el Señor, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Acá podemos ver de que habla del retorno de su Señor, aguardar y velar. El versículo 40 del capítulo 12 del libro de Lucas dice la palabra de Dios, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. Acá vemos que el Señor sí o sí retornará, volverá a este mundo. Y lo que nos manda el Señor es que debemos estar preparados todo el tiempo. Si supiéramos la fecha en que retornaría, viviríamos una vida tal vez de no espera y solo esperaríamos la fecha de retorno. Pero acá nos está mostrando que dice la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. Podemos entender de que nos está hablando de que sí o sí el acontecimiento del retorno sucederá, pero no sabemos el tiempo. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios debemos estar ceñidos los lomos, nuestras lámparas encendidas y estar velando constantemente, aguardando a que su Señor regrese de las bodas. El Señor viene y ese es el tema principal de este libro maravilloso de Apocalipsis. El Señor vendrá, el suceso acontecerá, la segunda venida es un tiempo que sí o sí tiene que suceder. Pablo, acerca de este tiempo inminente que viene, escribió en el libro de Romanos capítulo 13, versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Pablo nos exhorta a que por medio de estas señales que estamos viendo en estos tiempos, debemos desechar las obras de las tinieblas y debemos vestirnos con las armas de la luz. El tiempo de la segunda venida del Señor es inminente. Ese suceso sí o sí sucederá. Y nosotros podemos saber esos tiempos por medio de las señales que el Señor también nos enseñó a que podamos reconocer. Pablo pensaba que él estaría vivo cuando Jesús regresara. Por eso se dirigió en plural y se incluyó, pensando que él iba a ser parte de ese gran acontecimiento.
En 1 de Tesalonicenses 4, versículo 15 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, ahí podemos ver que Pablo se está incluyendo, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de este gran acontecimiento del retorno del Señor, los acontecimientos previos a su retorno, desde el principio siempre se burlaron. Y en 2 de Pedro, capítulo 3, mucha gente dice así la palabra de Dios, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Acá estamos viendo que la gente, el mensaje que nosotros debemos de dar a conocer al mundo del retorno del Señor Jesucristo a este mundo, pero a juzgar, a destruir, a cambiar, a renovar, a transformar, es un hecho que nosotros debemos de anunciar, y así lo hicieron la iglesia primitiva, pero encontraron este gran rechazo y esta burla de las personas acerca de este gran evento que sucederá. Y Pedro lo relata en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 4, y la gente decía, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Por eso no se refiere a la fecha de su venida, sino a la inminencia de su venida. El Señor vuelve, el Señor vendrá sí o sí, porque así está escrito en su palabra, la palabra de Dios, la Biblia. El tiempo sí o sí tiene que suceder. Y el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 25 nos exhorta y nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El libro de Santiago, capítulo 5, versículo 7, dice así, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, dice la palabra de Dios, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, dice la palabra de Dios, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Los apóstoles, Pablo, pensaban que el Señor, el tiempo de retorno, iba a suceder en los tiempos de ellos. Ya han pasado 2000 años. Y ahora más que nunca
estos tiempos donde la palabra nos enseña que cuando veáis todas estas cosas, que nos dice que seamos sobrios, estemos velando en oración. Es el tiempo en el cual estamos viviendo. Hermanos, hermanas que nos escuchan, ya es el último tiempo. No es mi palabra, es la palabra de Dios en 1 de Juan, capítulo 2, 18, que dice eso. Hijitos, con amor y cariño, el apóstol Juan exhorta, llama a los que escuchan, a los que oyen. Y dice así la palabra de Dios: hijitos, ya es el último tiempo. Por tanto, debemos estar velando, debemos estar sobrios, porque las señales, las cosas que están sucediendo, son señales que nos alertan de que la venida del Señor, su segunda venida, se acerca. Gloria a Dios. Cuando dice el versículo 3, porque el tiempo está cerca, también debemos de considerar lo que Pedro escribió en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Si ese pronto tuvo su significado hace 2000 años atrás, hoy más que nunca estamos muy cerca del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Algunos teólogos dicen que cada 2000 años, desde la creación sucedió eventos grandes. En los primeros 2000 años vino el diluvio, en los siguientes 2000 años vino la primera venida de Cristo, y en estos últimos 2000 años sí vendrá la segunda venida de Cristo. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Con estas palabras el Señor invita a todos los creyentes a prestar atención en este libro. Este libro además contiene más promesas, galardones y bienaventuranzas que cualquier otro libro de la Biblia. Bienaventurado el que lee y los que oyen. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Gloria a Dios. Este libro ha sido el más abandonado por los cristianos. Este libro ha sido el que menos han estudiado. Incluso muchos teólogos de la Reforma no hicieron comentarios acerca de este libro. Pero la palabra de Dios en el versículo 3 de este capítulo 1 dice: bienaventurado es el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guarda las cosas en ella escritas. Gloria a Dios. Este libro ha sido el más abandonado por los cristianos. Este abandono tal vez ha sido influenciado por el enemigo, quien no desea que los creyentes sepan del pronto regreso de su Señor. Tal vez la iglesia está con falta de amor de la esposa al esposo que viene. Los modernistas dicen que es un libro misterioso y que en realidad no sucederán las cosas descritas. El enemigo aborrece este libro y trata de impedir la lectura. No desea que los pecadores sepan que tanto ellos como Satanás estarán en el lago de fuego. Gloria a Dios.